Ante la digitalización imparable de la sociedad, Cáritas en Castilla y León, a través del proyecto Cáritas Te Forma, busca reducir la brecha digital entre los más vulnerables. Para ello, ha instalado más de 100 espacios entre aulas digitales, aulas móviles, puntos de información y consulta y bancos de préstamo. Estos espacios pretenden servir de soporte para formaciones, entre ellas las píldoras formativas que aquí presentamos. Vídeo 1. Registro en el sistema clave y clave PIN. Este proyecto Cáritas Te Forma está financiado por Las oficinas públicas ofrecen a los ciudadanos cada vez más opciones de acceder a los servicios públicos de forma digital. Para garantizar una mayor seguridad en el uso de estos servicios, el Gobierno de España creó el Sistema Clave, que es una plataforma confiable que nos permite demostrar quiénes somos de manera única, evitando que alguien más se haga pasar por ti. Este sistema también simplifica y unifica el acceso a trámites gubernamentales en la web. Esto quiere decir que, en vez de tener que registrarnos varias veces con diferentes contraseñas en cada sitio web de la Administración, el sistema clave nos ofrece un medio único de acceso, de modo que ya no necesitamos recordar todas las contraseñas. Clave funciona como una opción adicional a otros sistemas de acceso, como DNI-E, es decir, el Documento Nacional de Identidad Electrónico o DNI electrónico. El DNI electrónico es el documento que acredita física y digitalmente la identidad personal del titular y permite la firma electrónica de documentos. Por medio de él podemos identificarnos en sitios web, realizar firmas electrónicas cuando necesitemos presentar documentos de forma digital y también presentar la declaración de la renta, visualizar los datos fiscales, consultar la información clínica o descargar la vida laboral, entre otras muchas opciones. Al registrarnos en el sistema clave, se nos proporcionarán dos tipos principales de acceso. Estos son clave PIN y clave permanente. Para que sea más fácil entender qué es cada uno y cómo funciona, te presentaremos cada forma de acceso en un vídeo diferente. Comenzamos con la clave PIN. La clave PIN está orientada a accesos esporádicos, con contraseña de validez muy limitada en el tiempo. Así, el sistema está basado en un código de identificación que tú eliges, pero con un PIN que se te entrega cada vez que vas a iniciar sesión, y que siempre va a ser diferente. Para registrarnos en el sistema clave de la agencia tributaria y solicitar las contraseñas, necesitaremos el documento de identidad y un teléfono móvil o un ordenador. Una vez que lo tengamos a mano, entramos en la web sede.agenciatributaria.gov.es. En el apartado Todas las gestiones, pulsamos en la opción de identificación electrónica que aparece debajo de la pantalla. Cuando entramos en identificación electrónica, en la columna de la derecha elegimos la opción de clave. En la página tenemos dos opciones para registrarnos en clave, el proceso normal o el proceso con certificado o DNI electrónico. Dependiendo de cuál elijamos, el procedimiento es diferente. Si elegimos la opción de registrarnos en clave en el proceso normal, entraremos en el proceso básico de registro. En él escribimos el número de DNI o NIE y su fecha de caducidad o número de soporte respectivamente. Ahora tenemos dos opciones para completar el registro, por videollamada o por carta de invitación. Si elegimos la opción de la videollamada, podemos acceder desde un dispositivo móvil o desde un ordenador con cámara, micrófono y altavoces. También debemos tener la aplicación Zoom instalada. Con todo esto listo, activamos la casilla de videollamada de prueba y pulsamos en Acceder a la videoasistencia. Lo podremos hacer de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Si el servicio está disponible, nos informarán del tiempo de espera estimado para ser atendidos. Ten listo tu DNI o NIE que deberás mostrar al empleado público para identificarte. En caso de utilización del NIE, deberemos mostrar también el pasaporte. De ahora en adelante ya podremos identificarnos con clave PIN o solicitar la activación de tu clave permanente. Con la otra opción de registro, la de la carta de invitación, nos enviarán una carta a casa en un plazo de 10 días aproximadamente. En la carta se detallan los pasos a seguir y nos incluye un código de 16 caracteres para verificar nuestra identidad. Cuando tengamos la carta, accedemos de nuevo a Registrarse en clave. Introducimos el número de documento de identidad y seleccionamos la opción Ya dispongo de una carta de invitación. Introducimos el código seguro de verificación CSV que figura en la carta. Indicamos los datos de contacto y aceptamos los términos y condiciones. Una vez hecho, se mostrará la confirmación del alta en clave junto con un código que nos permitirá activar la clave permanente,
que te enseñaremos a utilizar en el próximo vídeo. Además, podemos obtener el resguardo de alta en el sistema descargando el PDF. Después de tener listo el registro, ¿cómo podemos identificarnos con clave PIN? Vamos a verlo. Primero instalamos la aplicación Clave PIN, descargándola de forma gratuita desde Google Play o Apple Store. Después de descargarla, ingresamos el número y la fecha de nuestro documento de identificación y hacemos clic en Activar por SMS. Luego recibiremos un código de verificación por SMS. Escribimos el código recibido y hacemos clic en Activar dispositivo. Y listo, en este momento aparecerá un mensaje de confirmación de activación, lo que significa que ya podemos usar nuestra clave PIN. Ahora, en el próximo vídeo aprenderemos cómo activar nuestra clave permanente. ¡Hasta la próxima!